¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a tener un repaso del estudio de esta semana que se tituló El cumplimiento de las profecías. Recuerden que estamos analizando el Evangelio de Juan y bueno, aquí tenemos un texto muy interesante, palabras de Jesús en Juan 5, 46 y 47 que acabamos de leer, en donde Jesús hace referencia por ahí a los escritos de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pues antes simplemente les llamaban la ley, ¿sí? A estos escritos o a los profetas, que es lo que compone, ¿no? El Antiguo Testamento para nosotros. Jesús aquí hace referencia a los escritos de Moisés, o sea, a la ley, lo que ellos llamaban la ley, y les dice por ahí Jesús a, a su público, por ahí a los que le estaban escuchando, dice, porque si ustedes, dice, creyesen a Moisés, creerían también en mí. Dice, porque Moisés escribió acerca de mí, pero si ustedes no le creen, dice, a sus escritos, entonces tampoco van a creer en mí. ¿Qué les parece lo que dice aquí Jesús? Bueno, quién era Jesús? Bueno, el Evangelio de Juan, como hemos mencionado, se esfuerza, bueno, aquí el escritor Juan, por, ¿cómo se dice? Pues convencernos, ¿no? De que Jesús era el Mesías que se había prometido, del que hablaban las profecías. eh, y bueno, en, a través de la historia, Jesús ha recibido muchos, eh, ¿cómo se puede decir? Pues adjetivos, ¿no? Muchos formas en la que la gente lo percibe, lo ve o lo ha visto a través de la historia. Y aquí tenemos algunos adjetivos, ¿no? Con el que se le nombra a Jesús. Por ejemplo, muchos dicen que fue un gran maestro. Otros, un profeta o un gran profeta. Por ejemplo, los judíos lo consideran como un gran profeta. Un buen hombre, dicen otros, ¿no? Pues o un gran hombre. Para otros era un charlatán, un engañador, como muchos que ya habían venido, aparecido. Eh, para los líderes religiosos de aquel tiempo, ¿se acuerdan que en alguna ocasión por ahí le dijeron a Jesús que él era un endemoniado, ¿sí o no? Y que todo lo que hacía, pues lo hacía por el poder de Satanás. Para otros fue un brujo, un hechicero, un curandero, un loco para otros, alguien que tenía como ideas de grandeza, ¿no? Creyéndose un dios. Y para otros, pues era el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios, aquel de que se había hablado a través de los siglos en los escritos, ¿verdad? Eh, y bueno, esta pregunta, ¿quién era Jesús o quién es Jesús? Que alguna vez él mismo la hizo, ¿no? A sus seguidores, ¿se acuerdan? Dice por ahí el relato que bueno, Jesús les pregunta a sus discípulos, dice, ¿ustedes quién dicen, más bien, qué han escuchado ustedes que dice la gente acerca de mí? Y por ahí empiezan a mencionar algunos detalles, ¿no? Que ellos habían escuchado de los comentarios de las personas, pero Jesús va un poco más allá y les dice, bueno, ok, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y esa pregunta debe hacer también o dejar una huella, ¿no? En nuestra vida, debe hacer eco en nuestra mente, debiésemos de hacérnosla a nosotros mismos también, para nosotros quién es Jesús. ¿Sí? Y les digo, bueno, Juan se esfuerza por eh, convencernos de algo que él vivió, ¿sí? Él vio que él está tan sorprendido, tan maravillado de las cosas que experimentó en esos años, que él las quiere compartir, ¿verdad? Con nosotros acerca de este hombre, de, de Jesús. Y bueno, también es interesante que Juan, por ahí, bueno,
de hecho todos los evangelios nos comparten también algo acerca de lo que Jesús mismo decía de él. ¿Sí? Ahorita vimos cosas que la gente decía de él, lo que sus seguidores decían de él, pero también es importante conocer lo que él decía de sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el versículo 5, perdón, capítulo 5 versículo 46, que fue el que leímos al principio, dice, o Jesús dijo ahí o afirmó, ¿sí? Que los escritos de Moisés hablaban acerca de quién, de él. Algo interesante, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, vamos a usar mucho la Biblia para que la tengan por ahí a la mano. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 27, Lucas 24, 27, tenemos por ahí otra declaración donde dice lo siguiente, le voy a dar lectura. 24, 27 de Lucas dice, y empezando desde Moisés, ¿sí? Jesús comenzó, dice, a explicar todo lo que la escritura decía de él. Entonces Jesús afirmaba, ¿sí? Que los escritos antiguos de los profetas de Moisés hablaban acerca de quién, de él, ¿sí? Y es aquí donde muchos empiezan a decir, no, pues este estaba medio loco, ¿no? Tenía ideas, como les llaman, ¿no? Mesiánicas, o sea, creyendo ser Mesías, pero no era nadie, decían muchos, ¿no? O siguen diciendo. Vamos nada más a mencionar estos dos textos, ustedes pueden ahí revisarlos, les digo, tenemos muchas citas, pero por el tiempo pues no nos va a alcanzar, ¿no? Para analizar todas ellas. Ustedes pueden por ahí tomarle una captura, anotarlas y analizarlas, ¿sí? O sea, Jesús estaba convencido, ¿sí? De que la Biblia, o sea, para nosotros le llamamos la Biblia, ellos no le llamaban Biblia, ¿verdad? Eran simplemente los escritos proféticos o la ley, hablaban acerca de él, ¿sí? Hacían referencia a él, a su persona. Eso era lo que Jesús decía y pensaba de sí mismo. Y saben que, bueno, en, en, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos por ahí alrededor de unas 300 profecías, ¿sí? Que se les llama mesiánicas, es decir, que hacen referencia al Mesías, a la venida de un Salvador, ¿sí? Este, y bueno, pues son muchísimas, ¿no? 300. Hay quienes se atreven a decir que hay más de 300, como 800, pero ahorita vamos a ver un detalle interesante acerca de eso, pero al menos unas 300, ¿sí? Aproximadamente. Ahora vamos a ver ahorita, no se asusten. Este, en San Juan, por ejemplo, en el capítulo 10, en versículos 24 y 25, les voy a invitar a leer esta cita. Juan capítulo 10, 24 y 25. Por ahí, ustedes recuerdan que, bueno, siempre entre la gente que lo escuchaba, siempre había por ahí algunos, ¿sí? De parte de los líderes religiosos que, pues, siempre querían, pues, entramparlo, dejarlo en ridículo, acusarlo de algo. Y dice por aquí en los versículos 24 y 25 que, dice lo siguiente, dice que lo rodearon los judíos para preguntarle. Dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Miren lo que le dicen a Jesús. Dice, si tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, dínoslo abiertamente. ¿Qué les parece? O sea, parecía que como que estaban interesados, ¿no? En saber quién era él, pero bueno, no eran tan sinceros. Pero tenían una curiosidad de todos modos y decían, bueno, a ver, ya dinos, o sea, ¿para qué nos tienes así, ¿no? En suspenso? Y Jesús le responde, dice, ya se los he dicho, dice, ¿y no qué?
y no creen. O sea, de muchas formas Jesús lo había mencionado, había hecho referencia eh, a quién era él, ¿sí? Como vimos por aquí en algunas citas. Dice, pero no creen. Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. ¿Sí? O sea, Jesús dijo, al último, pues las palabras salen sobrando. O sea, yo me canso de decirlo, de hacer referencia, ¿no? Incluso a las profecías. Dice, ¿y ustedes no creen? Así que, dice, lo que habla, pues realmente son mis actos, ¿no? Y más que referirse Jesús aquí a sus, por ejemplo, a los milagros que hacía que llamaban la atención, obviamente, ah, se estaba refiriendo a su carácter, ¿sí? Que su carácter revelaba quién, el carácter de Dios, algo que obviamente, o sea, cualquier persona que tenía trato con él percibía algo diferente, ¿no? O sea, no era como tratar como si ahorita salimos y saludamos al vecino o al maestro o al jefe de trabajo o al compañero, era algo muy, muy especial, ¿sí? El encontrarse con Jesús y por ahí en los evangelios nos menciona que la gente que lo escuchaba hablar se quedaban maravillados porque dice, él hablaba diferente, dicen, este no habla como nos hablan, por ejemplo, los sacerdotes, los líderes, ¿sí? Dice, este tiene autoridad, ¿se acuerdan? Lo que decían de él. Y otros decían que se quedaban, bueno, dice la escritura, se quedaban maravillados, dice, porque nunca habían escuchado hablar a nadie como él. Muchos decían, este es el profeta del que se había hablado, ¿sí? En aquellos escritos. O sea, como que percibían, ¿no? Que había algo muy, muy especial en él. Y en Juan 5:39, este, bueno, aquí Jesús les digo, hace referencia a sus actos, a lo que él reflejaba ante la gente, que era precisamente pues el carácter de Dios, para que nosotros como seres humanos pudiésemos conocer realmente quién es Dios, quién era su Padre. Y aparte de su testimonio personal, Jesús hace referencia a los escritos del Antiguo Testamento como una poderosa evidencia, ¿sí? A su favor, ¿sí? De lo que él afirmaba, de lo que él decía. Y, por ejemplo, ahí en Juan 5:39, Jesús hace una declaración interesante. Vamos ahí a Juan 5:39 y un poquito más atrás de donde estábamos. Dice, ustedes, les dice ahí a sus oyentes, ustedes escudriñan las escrituras, les dice por ahí a los líderes. Dice, ustedes estudian mucho, ¿no? La Biblia, dice, porque piensan que en ella ustedes pueden encontrar que la vida eterna. Y es cierto, ¿sí? Ahí está el camino, la receta, podríamos decir. Pero, dice Jesús, dice, y ustedes no, pero a la vez no se dan cuenta de que ellas, o sea, las escrituras dicen, dan testimonio de mí. Se queman las pestañas, dice, estudiando, y no se dan cuenta que hablan de mí. Estaban cegados, ¿sí? Completamente los líderes, ¿sí? Eh, Dice por ahí, más adelantito, que le sigue diciendo, dice, ustedes, eh, dice, si creyesen también en los escritos de Moisés, dice, creerían en mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Dice, pero si no creen en esos escritos, ¿cómo van a creer en lo que yo les diga? Entonces, esas declaraciones que hacían, ¿no? Como la que leímos ahorita, exigiéndole a Jesús que les aclarara quién era, pues dijo Jesús, eso sale sobrando, ¿no? O sea, yo ya me cansé de hablar, de decir, de hacer referencia a esto y no entienden. Dentro de todas esas profecías que mencionamos, de esas 300 más o menos, eh, hay muchas que son bastante comprensibles, como dice aquí. Profecías que todo mundo podemos entender, ¿sí? Referentes a él, al
Mesías. ¿Quién era? Características que tendría cuando vendría, en qué momento vendría, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este, en, ah, en Génesis 49, por ahí aparece una profecía muy interesante. Génesis 49:10. No las vamos a leer todas, les digo por tiempo, pero sí les invito a que ustedes las analicen, las lean con calma, porque pues es un material muy, muy valioso para nosotros, ¿verdad? Génesis 49:10, ahí casi al final del libro. Génesis 49:10 dice por aquí, sí, aquí está. eh, Palabras de Jacob, ¿sí? Para sus hijos, especialmente aquí a Judá. ¿Sí? Este mensaje va dirigido a Judá. Le dice, y no será quitado el cetro de Judá, dice, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, dice, y a él obedecerán las naciones. Aquí está haciendo Jacob alusión a la venida de un Mesías, ¿sí? Y está dejando muy claro de dónde iba a venir, ¿sí? De qué familia, de esas, de todos los hijos que él tenía, ¿se acuerdan? De todas esas tribus, de esas 12 tribus. Deja muy claro que el Salvador, el Mesías, vendría de la familia de Judá, ¿sí? Y saben que, bueno, dice aquí que un día él iba a, que, dice, eh, a reinar, ¿no? En todas las naciones. Y aquí es donde muchos ya después, cuando escuchaban estas profecías, las leían, se imaginaban algo muy diferente, ¿no? Por eso cuando estuvo aquí Jesús, y el pueblo que se veía oprimido por Roma, dijeron, este nos va a liberar, ¿sí? Y va a someter a quién, a Roma y a Grecia y a todo el que se atraviese, ¿sí? A todas las naciones, dice ahí el texto, ¿no? Pero Jacob está yendo todavía más allá de su ministerio aquí en la tierra, ¿no? De su primer trabajo que tuvo que hacer aquí en la tierra, su primera misión. Jacob todavía va más allá, ¿sí? Hasta el momento en que él instaure su reino, ¿no? Para siempre. Y era algo que los judíos, desde aquel tiempo, como que no podían, cómo diríamos? Como separar, ¿sí? El hecho de o no podían entender también, o sea, el hecho de, de leer, por ejemplo, profecías como las que menciona Isaías, acerca de sus sufrimientos, a su verdadera misión, o lo que tenía que hacer aquí, donde nos habla de, por ejemplo, ahí en Isaías 53, donde hace una comparación de Jesús como un cordero, ¿se acuerdan? Dice que como un cordero fue llevado al matadero, ¿se acuerdan? Esas expresiones como que no, decían esto no, muchos ni siquiera la relacionaban con el Mesías, esas palabras de Isaías, porque para ellos, a ellos les impresionaba mucho esa idea, ¿no? De un Salvador, así poderoso, un gobernante que pudiera, instaurar un reino aquí en la tierra. Y bueno, pues en cierto modo era lógico, ¿no? Que les atrajera esa idea, pero aquí el detalle es que ellos pues, tenían ahí el conocimiento, ¿no? Tenían la forma de poder llegar a conocer a profundidad lo que significaba todo esto, el plan de salvación, ¿sí? En Números 24:17 también hace referencia a la venida del Mesías, hace referencia a la aparición de una estrella, ahí en Números 24, dice, y entonces vendrá, dice, un rey, un gobernante. Eh, y esto, les digo, pues esto impresionaba, ¿no? Las mentes de los judíos, especialmente en esos tiempos, ¿no? Donde se sentían, pues, oprimidos, ¿no? Por este imperio. Eh, en Isaías 9, por ejemplo, vamos a ver aquí una profecía también muy, muy conocida, muy interesante. Isaías 9, versículos del 2 al 7.
Isaías 9 del 2 al 7, miren lo que dice. Dice Isaías 9 del 2 al 7, dice, y el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz que brilló para todos los que moraban en la sombra de muerte. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán ante ti como se alegra, dice, en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Dice versículo 4, como en el día de la derrota de Madián, tú quebraste, dice, su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, porque todo calzado, dice, de guerrero usado en el tumulto de la batalla, todo manto, dice, revolcado en sangre serán para quema y pasto en llamas. Y esto pues sonaba muy interesante para ellos, ¿no? El hecho de ver cómo Dios se expresaba, por ejemplo, de otros, como de sus enemigos, ¿no? Y ellos decían, nos va un día a liberar de todos nuestros enemigos. Y dice el versículo 6, dice, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Era un rey, un gobernante, no había duda de eso, ¿no? Dice, y será llamado admirable, consejero, dice, Dios fuerte, es decir, no era el Mesías no era un ser humano muy corriente, ¿sí? Era Dios mismo, dice, aquí lo llama, dice Dios fuerte, Padre eterno. O sea, estos adjetivos no se le dan a un ser humano, ¿sí? Dice, y príncipe de paz. Y lo dice, dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, y reinará sobre el trono de David, sobre su reino, dice, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor Todopoderoso hará esto. Entonces, cuando ellos leían estas profecías, obviamente si no profundizaban mucho en ellas, si no las comparaban con otras profecías referentes al Mesías, era obvio que se iban a quedar con una idea pues muy equivocada, ¿no? Del Mesías. Y esto a veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia, eh, cuando la leemos muy superficialmente, pues también nos deja ahí algunas ideas que no son, que no van, e incluso que a veces hasta hacemos una especie de ley, ¿no? Una doctrina de algún texto que malentendemos. Y entonces, esto ha pasado a través de toda la historia, les pasó a los judíos en su tiempo, ¿no? En relación al Mesías. Jeremías capítulo 23, vamos a ver qué nos dice ahí más adelantito. Vamos a leer nada más otros dos textos aquí. Jeremías 23, los versículos 5 y 6. Jeremías 23, 5 y 6. Dice lo siguiente, dice, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, un rey que reinará sabiamente y ejecutará juicio y justicia, donde dice, en la tierra. O sea, no era nada más así como que a nivel local, ¿no? O sea, era alguien muy poderoso, según lo que nos decían estas profecías. Y dice el versículo 5, perdón, y en el versículo 6 dice, y en sus días será salvo Judá. Y esto pues los emocionaba bastante, ¿no? Dice, e Israel habitará confiado y lo llamarán Señor, justicia nuestra. Así que venía a aplicar la justicia, ¿sí? Al que se le atravesara. Se vean cómo podemos decir, bueno, pues es que sí, así lo dice, ¿no? El texto. Pero cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos ya a profundidad todo esto, nos damos cuenta de que, bueno, sí, o sea, Jesús venía a instaurar un reino, a reinar, a acabar con el mal, con sus enemigos, pero en otro sentido. Y aparte, muchas de estas profecías van un poco más allá, ¿no? De lo que era su muerte nada más o su sacrificio, como lo menciona en Isaías 53. En otras profecías va más allá, cuando él acabe con el mal, ¿sí?
Y ellos no, les digo, no hacían esa distinción entre lo que era su sufrimiento, o sea, su misión en su primera venida, donde él venía a que a entregar su vida. Y cuando él finalmente gobernara el mundo y el universo entero ya sin enemigos, ¿no? Sin un enemigo. Es algo que les digo, no lo podían comprender ellos, ¿no? Porque leían las cosas muy superficialmente y entonces pues agarraban lo que les convenía, ¿sí? Zacarías 9:9, por ahí tenemos otro detalle muy interesante. Y les digo, todas estas profecías pues están muy, por ejemplo, para nosotros y para el tiempo de ellos, bueno, deberían de ser muy claras, ¿no? Acerca del Mesías. Ahí en Zacarías, ya que es el final del Antiguo Testamento, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti, dice, justo eh, y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, dice, sobre un pollino, hijo de asno, haciendo referencia a su entrada, ¿no? A Jerusalén, como dice aquí, ¿sí? Entonces, todas estas profecías, les digo, son muy claras, ¿sí? En cuanto al Mesías, a su misión y a su, ¿cómo podemos decir? A su gobierno, a su reino, un reino eterno. Pero tenemos también dentro de todas esas profecías algunas que no estaban tan claras, ¿sí? Para el pueblo y en algún momento se aclararon, ¿sí? Las otras eran como muy puntuales, ¿no? Y había otras que no, como que no se captaba bien, ¿no? La esencia del texto, del mensaje. En Isaías 61, vamos ahí nuevamente, el libro de Isaías, los versículos 1 y 2, Isaías 61, 1 y 2, miren lo que dice. ah, Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar las buenas nuevas a los pobres. Me envió, dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, dice, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos en Sión, gloria en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados, dice, árboles de justicia, plantío del Señor, gloria suya. Se escuchaba muy interesante, ¿no? Pero les digo que los judíos lo estaban viendo por otro lado, ¿no? Cuando habla aquí de los cautivos, que venía a liberarlos, de que venía a proclamar que es el año de la venganza del Señor, todo eso les emocionaba a ellos, ¿sí? Pero hay algo bien interesante porque cuando Jesús estuvo aquí, en una ocasión, que se le invitó a tener, diríamos ahorita, como que la predicación, ¿sí? En la sinagoga, dar el mensaje, Jesús por ahí toma este libro, el libro de Isaías, o sea, lo que dice ahí en Lucas 4, del 18 al 21, es el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 4, dice por ahí que, dice, le dieron el libro de los del profeta Isaías, perdón, dice, y al abrirlo, dice, encontró por ahí este texto, el lugar donde está escrito ese texto que acabamos de leer. Y Jesús comenzó a leerlo, ¿sí? Y empezó a decir, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me envió, dice, me ungió, me envió para dar las buenas nuevas, etcétera. Y dice el versículo 20, vamos a ver, del 20-21 lo que dice. Cuando acabó de leer, Jesús dice, enrolló el libro, me parece que eran pergaminos antes, enrolló el libro
y lo dio al ministro, se lo entregó por ahí al pastor. Dice, y después se sentó, dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, pues estaba ahí leyendo, ¿no? Unos textos, unos versículos que ellos conocían, habían escuchado. Porque todo el mundo estaba con su mirada en él. Acuérdense que Jesús era alguien muy, muy especial. ¿Sí? Y dice que él siente que todo el mundo se le queda viendo, como diciendo, bueno, y o sea, explícanos más de eso, ¿no? Porque ellos, les digo que se emocionaban con esos textos, ¿sí? Era casi como un llamado a la guerra cuando ellos leían eso, ¿sí? Y entonces Jesús dice que se levanta nuevamente y miren lo que dice Jesús. Dice, les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar. Y dice que estaban todos maravillados de lo que estaban escuchando, pero de pronto empezaron como que a reaccionar, ¿no? Porque decían, bueno, la otra vez mencionábamos esto, ¿no? Que decían, bueno, pero que este no es el hijo de José, el hijo del carpintero. O sea, ¿cómo es posible que él se está, porque ellos sabían que estos textos hacían alusión a quién, al Mesías, ¿sí? Sin embargo, no tenían claro a qué se refería. Y Jesús explica aquí, lo aclara y dice, está hablando de mí. Y esa libertad, dice, de la que se proclama por aquí, pues no tiene nada que ver con los romanos ni con nada terrenal, sino la libertad del pecado. Y entonces la gente dice que se empezó ahí, empezaron a hablar, y a por ahí a cuchichear acerca pues, de Jesús. Y o sea, ellos no aceptaban, ¿no? Que alguien viniera a decirles yo soy que el Mesías. Y eso es algo bien, bien contradictorio, ¿no? Porque el Mesías era alguien que ellos esperaban y que pues lo habían esperado porque por generaciones y generaciones, siglos y siglos, este, los padres le hablaban a sus hijos de eso y después ellos a sus hijos y así se la llevaban. Pero a través del tiempo, les digo, se fue formando una figura, una idea muy, muy equivocada, ¿no? De lo que era el Mesías. Y entonces cuando ven a Jesús diciendo prácticamente que él era el Mesías, pues decían, este está loco, ¿no? ¿El Mesías de dónde? Lo veían y decían, este no parece que lo que nos contaron, lo que hemos leído, lo que hemos entendido de esas profecías, este está medio loco, ¿no? Muchas ocasiones quisieron así literalmente lincharlo por sus declaraciones. Entonces, bueno, este, así pasó, ¿no? En Jeremías 12, perdón, 2:13, también por ahí Dios hace una declaración interesante, acerca del pueblo, de la condición del pueblo, y les hace un reclamo por ahí por haberse alejado de él, por haberlo abandonado. Y dice lo siguiente, el texto dice Dios, dice, dos males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, así se proclama, ¿no? Dios dice, y cavaron cisternas que no retienen que agua. Y por ejemplo, Juan deja registrado también por ahí unas palabras de Jesús en el capítulo 7 versículo 38. Y miren lo que dice. Esto es muy interesante. Versículo 38 Jesús dice, como dice la escritura, Jesús va a los escritos de los profetas, en este caso de Jeremías, y les dice, hay una cita que habla de esto, dice Jesús. Dice, el que cree en mí, dice, ríos de agua viva brotarán en su corazón.
haciendo referencia a esta cita que acabamos de leer, ¿sí? Y esa fuente de agua viva, ¿quién era? Ahí en Jeremías, es Dios el que está hablando. Y acá Jesús está diciendo que Él es, ¿sí? Esa fuente de agua viva, se lo declaró también por ahí un poquito antes aquella mujer en Samaria, ¿se acuerdan? Estas palabras. Y aquí Jesús prácticamente, les digo, está diciendo que Él es aquel que habló con quién, con Jeremías. Y esto eh, desconcertaba, ¿no? A la gente, pero a la vez, o sea, ellos no creían y no querían creer, ¿sí? Porque como les digo, ellos tenían una idea, un preconcepto, tenían se habían formado ¿cómo diríamos? Un estereotipo, ¿no? De lo que era el Mesías. Entonces, cuando aparece Jesús, no encajaba con esa figura, ¿sí? Por más que ellos ahí trataban a lo mejor de entenderlo o eh, ¿cómo diríamos? Como de empatar esas palabras, ¿no? De la Biblia con lo que era Jesús, para ellos no había forma de que él pudiera ser el Mesías, ¿sí? Fíjense cómo podemos llegar a estar equivocados, porque esto les digo, nos pasa a nosotros también. Eh, a veces podemos, ah, pues asombrarnos, ¿no? De la actitud del pueblo judío hacia Jesús en cuanto a eso, ¿no? De que no le creían, de que malinterpretaban todo, pero pues nosotros estamos en las mismas, ¿sí? Muchas veces. Entonces, por eso necesitamos mucho de su espíritu, ¿no? Necesitamos de el profundizar realmente en el estudio de su palabra, no nada más leer, ¿sí? Leer por leer, de manera superficial, a veces por cumplir con algún reto que nos proponemos, ¿no? De decir, pues voy a leer la Biblia en un año, sí, un año bíblico. O porque va a haber un ejercicio bíblico y tengo que estudiar para contestar las preguntas que nos van a hacer por ahí. O simplemente por costumbre, ¿no? Decir, bueno, tengo que leer la Biblia. Tenemos que acostumbrarnos a estudiarla, ¿sí? No tanto a leerla, o sea, leer pues, no nos sirve de mucho, ¿sí? Tenemos que estudiarla si queremos realmente obtener los beneficios, ¿no? Todo lo que podemos obtener de su palabra. Así que, bueno, hay otro tipo de profecías que es algo de lo que les mencionaba ahorita, donde muchos dicen, bueno, hay muchas más profecías, no nada más son 300. Ahí algunos dicen que 800 o hasta más. Eh, hay un tipo de profecías, ¿sí? Que dice aquí han sido o fueron descubiertas, dice, a la luz de los acontecimientos. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, miren, cuando nosotros leemos la Biblia, dice aquí, debiésemos de leerla, como dice, entendiendo el propósito del autor. Y esto es algo que a veces se nos barre a nosotros, ¿no? Lo pasamos por alto. Y muchas veces entendemos lo que queremos entender, lo que nos conviene, tratamos de acomodar ese texto a algo que creo yo, ¿sí? O algo que quiero defender, pero nosotros debemos de leerla en su contexto inmediato, ¿no? O sea, ¿qué quiso decir? ¿A quién se lo dijo? La persona que lo escribió, ¿con qué intención lo dijo? Y todo eso, ¿no? En eso consiste un estudio, ¿no? Realmente. Porque a veces leemos algo y decimos, mira lo que dice aquí. Mira, y empezamos a crearnos una idea también, así como el judío se formó una idea del Mesías, nosotros nos formamos a lo mejor no ideas de un Mesías, pero de otros aspectos, ¿no? No sé, pues de lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Nos hacemos ideas, por ejemplo, del arreglo personal, de cómo debiese de predicar, de cómo debiese de peinarme, bueno, de un montón de cosas, ¿sí? Y empezamos a hacer así como una lista de reglas, ¿no? También porque decimos, es que ahí dice, y así debe de ser, ¿sí?
pero esas son nuestras percepciones, ¿sí? Sin entender realmente lo que quiso decir ahí el autor. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Dice aquí, no, no hay que utilizar las citas para defender un punto de vista personal, ¿sí? Dice, mucho menos cuando es obvio, dice que el sentido del texto es otro, ¿sale? Y aquí vamos a descubrir algo interesante. Miren, dice, hay un conflicto cuando aplicamos, dice, estos criterios a los autores del Nuevo Testamento, citando el Antiguo Testamento, que eso es algo muy común, ¿sí? O sea, en los evangelios sucede esto, en las cartas de Pablo, donde se cita al Antiguo Testamento, algo que dijo algún profeta, o Moisés, o no sé, algún otro escritor, ¿sí? Y entonces, son citas que conocemos muy bien, ¿no? Donde dice, como estaba escrito, como dijo el profeta tal, ¿se acuerdan? Así mencionan algunos escritores del Nuevo Testamento. Y esto, les digo, nos puede causar un conflicto, ¿sí? Por lo siguiente, porque tenemos aquí dos posibilidades. Dice aquí, o creemos que los autores del Antiguo Testamento dicen lo que los del Nuevo Testamento alegan sobre ellos. Está medio confuso. Es decir, creer, ¿sí? Que lo que dice, por ejemplo, no sé, Pablo acerca de, qué sé yo, de Isaías, por ejemplo, si es tal cual como lo dice Pablo, ¿sí? Esa es una opción, ¿sí? Decir, así, lo que dice Pablo, así es, ¿sí? Lo que dice Pedro, así es, lo que dice de algún escrito del Antiguo Testamento. O la otra es, dice, admitir que los autores del Nuevo Testamento se equivocaron, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, miren, hay muchos textos, ¿sí? Donde los autores del Nuevo Testamento hacen referencia al Antiguo, ¿sí? Eh, pero si nosotros vamos al texto original, pues, el Antiguo Testamento, y no solo analizamos el texto, sino que vemos más o menos, pues ahora sí, como decimos, todo el contexto, lo que hay antes, lo que hay después, nos damos cuenta, ¿sí? De que, por ejemplo, lo que menciona Pablo o Pedro o Santiago no tiene mucho que ver con lo que realmente quiso decir el autor original. No sé si más o menos captamos la idea. Y entonces les digo, aquí entramos en un conflicto porque decimos, entonces es un mentiroso Pedro o Pablo, o creer ciegamente en ellos. ¿Qué sucede aquí? Miren, por ejemplo, cuando ustedes escuchan una predicación, un tema, un mensaje, obviamente espiritual, ustedes escucharán por ahí al predicador hacer referencia a algún texto, que generalmente es lo que se hace, ¿no? O sea, se basa un mensaje en un texto de la Biblia. Y hemos escuchado, por ejemplo, de un texto, ¿sí? De una historia, una historia bíblica, hemos escuchado un montón de aplicaciones, ¿sí o no? Muchísimas, o sea, casi siempre que escuchamos una historia, eh, sentimos que hay algo nuevo, ¿sí o no? Aunque hayas escuchado cientos de veces la historia, por ejemplo, del hijo pródigo, ¿sí? Tú la escuchas con un predicador y dices, "Ah, qué bonito esto". La escuchas con otro predicador y el otro predicador le da que otro sentido, le da otro enfoque, otra aplicación y sacas algo nuevo también. Y así, o sea, lo podemos escuchar cientos de veces, miles de veces, la misma historia, el mismo texto, y me atrevo a decirles que nunca lo van a escuchar de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Quiere decir que todos son unos mentirosos? ¿O qué pasa?
¿sí? Porque están hablando de un mismo, ¿qué? Mismo texto. Y cuando se escribió ese texto tenía una razón de ser, ¿sí o no? Tenía un público especial, una razón por la que se dijo, este, y es muy diferente a lo que generalmente escuchamos, ¿sí o no? De un mensaje. ¿Qué pasa aquí? Bueno, algo parecido a lo que les acabo de mencionar, por ejemplo, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, etcétera, todos los escritores del Nuevo Testamento, de pronto ellos recordaban un texto de los profetas, una declaración de Moisés, y quedaba perfectamente con lo que ellos intentaban enseñar, y hacían uso de esos textos. Entonces, ellos querían dar algo a conocer, querían enseñar algo a su público, a la gente que los iba a leer, y de pronto se acordaban de un texto y decían, ah, como dijo quién, Malaquías, como dijo Jeremías, ¿sí? Pero algunas ocasiones esos textos no tenían nada que ver con lo que estaba hablando Pablo, por ejemplo, ahí. O sea, al menos en su contexto original, ¿sí? Y les digo, es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú oyes una predicación, un mensaje, este, que el predicador le da un sentido de acuerdo al mensaje que quiere dar, de acuerdo a su experiencia o algo que vivió, pues, eh, y utiliza que un texto, historia de la Biblia, ¿sí? Y esto lo traemos aquí al tema porque hay muchos textos, ¿sí? Que muchas veces nosotros lo relacionamos con el Mesías, con Jesús, ¿sí? Incluso los escritores bíblicos del Nuevo Testamento lo relacionaban con Jesús. Por algún detalle especial se acordaban de ese texto, de ese salmo, de algo que dijo Moisés, decían, ah, y lo incluían por ahí en sus mensajes, en sus cartas, en sus evangelios. Eh, pero cuando vemos el texto original, nos damos cuenta de que no tenía mucho que ver, ¿no? Con lo que, o sea, había muchas coincidencias, sí, pero no tenía mucho que ver con el mensaje original, ¿sí? Lo que pasó después. Entonces, eh, esto que dice por aquí dice, hemos sido víctimas de una forma de pensar que a veces nos dificulta las cosas. ¿Qué manera de pensar? Bueno, el hecho de que, dice aquí, pensamos que Dios es perfecto. Claro que sí es perfecto, ¿sí? Ahí no hay discusión, ¿sí? La Biblia es perfecta, por consecuencia, ¿sí? Y la lógica del escritor de la Biblia es que la lógica de Dios. Y en esto es donde empezamos aquí como decimos, a patinar, ¿sí? Porque la Biblia es perfecta, no, no es perfecta, ¿sí? Y la lógica del escritor, ¿sí? Tampoco es la lógica de quién, de Dios. Es cierto que fueron inspirados, obviamente, ¿sí? Pero en este sentido, por ejemplo, cuando ahorita que estamos hablando de que hacen uso de algunos textos del Antiguo Testamento, ¿sí? Pablo, Pedro, todos ellos, no quiere decir que el texto original hacía referencia realmente a lo que están diciendo ellos. ¿Sí me explico? Y ya pusimos el ejemplo, ¿no? De un predicador moderno, por ejemplo, que utiliza un texto X, ¿sí? Para reforzar lo que él trata de enseñar. Pero cuando se escribió ese texto, pues el escritor, no sé, por ejemplo, Oseas, no lo escribió para ese predicador, por ejemplo, para que ahí se cumpliera eso. Eso es lo que tratamos de decir. Es decir, que el vincular, por ejemplo, dice aquí, relatos posteriores con relatos o textos anteriores, ¿no? O sea, no quiere decir que, por ejemplo, si hay una coincidencia, quiere decir que ahí se cumplió, ¿sí? O sea, tenemos que analizar muy bien
estudiar muy bien el texto original, ¿vale? Sin embargo, muchos de esos textos pues nos hacen, también nos abren un poquito más nuestro conocimiento, nuestro panorama, por lo siguiente, miren, en Mateo 5:17, vamos a analizar aquí algo. Mateo 5:17, Jesús dijo, por aquí una declaración también muy interesante, dijo, yo no he venido a abolir la ley o los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice, yo no he venido a qué? A invalidar o abolir, sino a cumplir, dijo Jesús. Y es un texto que también a veces malinterpretamos. ¿Sí? Porque miren, en el texto original, cuando se traduce este verbo cumplir, que nosotros decimos cumplir, bueno, él vino a qué? A guardar la ley. No, no se estaba refiriendo Jesús a guardar la ley. ¿Sí? No dijo, yo vengo a guardar la ley, no. Dijo, yo vengo a cumplir. ¿Sí? Y este verbo que utiliza Jesús, que es en el original plero, significa lo siguiente. Significa llenar o completar o dar un nuevo qué, ¿sí? Un nuevo sentido, un nuevo significado. Y esto lo vemos, por ejemplo, ahí un poquito más adelante, ¿sí? Porque Jesús empieza a hablar de algunos detalles que la gente tenía ahí un poco oscuros, ¿sí? Que los había malentendido. Y les empieza a decir por ahí a la gente que lo escucha, le dice, ¿se acuerdan ustedes o han escuchado o seguramente lo tienen ahí en su memoria, en su mente, alguien les enseñó esto? Y les decía la frase, ¿oísteis qué fue dicho? ¿Verdad? O sea, a ustedes les han enseñado esto, pero Jesús decía, pero yo les digo, es decir, Jesús vino a darle un nuevo que, porque muchas cosas que aquí se mencionan en esos textos estaban escritas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Como esa famosa frase de ojo por ojo, diente por diente, ¿se acuerdan? Estaba en la Biblia. Y el judío pues lo había malinterpretado, lo había acomodado a sus conveniencias. Y Jesús les dijo, a ver, pero yo les digo, ¿sí? Esto y esto. Y empezó ahí como, ahora sí, a ampliar el panorama, ¿sí? A llenar, dice aquí, a completar el significado de esas palabras, a darle un nuevo sentido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que hicieron los escritores del Nuevo Testamento, ¿sí? Con algunos textos del Antiguo Testamento, simplemente fue esto, ¿sí? Darle un nuevo sentido, una nueva aplicación al texto original. Y eso es lo que hacemos, pues, por ejemplo, cuando damos un mensaje, o el predicador que da un mensaje, lo que hace, ¿sí? Le da un nuevo sentido, o sea, no está usando el sentido original, sino que lo está aplicando por ejemplo, a la época moderna, lo está aplicando a su experiencia o a la experiencia de alguien más para sacar una enseñanza. Y entonces, por ejemplo, aquí en Juan 2:22, vamos a ver lo que nos dice. Juan 2:22, vamos a hacer aquí rápido, dice lo siguiente, para que vean lo que sucedió aquí. Juan capítulo 2 versículo 22. Miren, dice, por aquí dice, por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, dice, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. Dice que cuando Jesús resucitó, ya después de que tuvieron esa experiencia con él, fíjense, después de 3 años de andar con él, hasta entonces dice que muchos se acordaron de cosas que él decía.
que en su momento, cuando él las mencionaba, ustedes recuerdan también cómo menciona ahí la Biblia, pues dice que nada, se quedaban viendo unos a otros, ¿no? No entendían lo que Jesús les decía. Ya hasta después dice que ellos empezaron como a recordar las palabras de Jesús, ¿sí? A recordar muchas cosas que ellos habían estudiado durante toda su vida, por medio de los mensajes de los profetas y de Moisés, ¿sí? Y dice que entonces empezaron a creer, dice hasta entonces, a creer en los escritos y en Jesús. Ahora sí como que empezaron eh, a cuadrar las cosas, cosas que en su momento ellos decían, pues, ¿cómo puede ser el Mesías? ¿Sí? Y miren, por ejemplo, hay algunos textos, son muchos, nada más vamos a mencionar aquí por algunos dos, de este tipo de textos que acabamos de comentar. Por ejemplo, en el Salmo 69, vamos ahí, a este Salmo, no lo pierdan, Salmo 69, eh, miren lo que dice aquí. 69, de lo siguiente, el versículo 4, ¿sí? Y lo vamos a comparar ahorita con lo que dice Juan. Vamos a hacer aquí una pequeña comparación. Eh, Dice lo siguiente, Salmo 69, 4, dice así. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Dice, se han fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin razón y exigen, dice, que devuelva lo que no robé. Eh, ¿Quién escribió estas palabras? ¿Verdad? Fue David, en momentos de angustia, ¿sí? Y él está desesperado y dice que cada vez se multiplican más, son más, dice, sus enemigos, los que lo calumnian, los que lo acusan, ¿sí? Y miren lo que dice por aquí Juan. Juan 15, 25, vamos a ver lo que nos dice en el Evangelio de Juan. Juan 15, 25, dice así, dice, dice, y así se cumple la palabra escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, lo que dijo David, ¿se acuerdan? Este, pero miren lo que dice antes, en el 24 dice, si no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno ha hecho, no tendría pecado, dice, pero ahora las han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Eso fue lo que dijo Jesús. Y aquí Juan le agrega algo, ¿sí? Dice aquí, dice, es como lo que dice David, ¿sí? Hace alusión a este texto, ¿sí? O sea, Juan se acuerda de lo que dice David y lo que lo hace por ahí, lo relaciona y dice en el 25 así, dice, aquí se cumple, ¿no? O aquí se puede aplicar. Esas serían como unas palabras más correctas, ¿no? Lo que pasa es que cuando decimos ahí se cumple, por lógica decimos, entonces ya estaba ahí escrito eso, de que así iba a pasar. Y esas palabras cuando las escribe David, no estaba pensando en el Mesías. Él estaba hablando de su experiencia, de su desesperación, de cómo se sentía él. Y Juan simplemente dice así, así como David dice, aquí se aplica también, que se empezó a hacer de muchos enemigos Jesús, por lo que él decía, ¿no? Por su forma de ser, etc. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de estos textos que para muchos son profecías. Dicen, es que ahí está, y miren, aquí hay un detalle, porque a veces cuando nosotros queremos compartir con la gente, por ejemplo, si alguien me dice, oye, ¿cómo tú sabes que Jesús era el Mesías? Y si yo le digo este texto a alguien, le digo, mira, pues aquí dice, me aborrecieron sin razón y mis enemigos, me acusan, me oprimen, etcétera. La pregunta es, ¿eso es un argumento para decir que Jesús era el Mesías?
¿no? Entonces, este tipo de textos no los podemos considerar como una profecía, ¿sale? O sea, simplemente es una aplicación del escritor del Nuevo Testamento, ¿sí? Donde él se acuerda de algo que obviamente leyó en el Antiguo Testamento y aplica que, o sea, se acuerda de algo, por ejemplo, en este caso, que vivió Jesús, ¿sí? Que dice, aquí se aplica esto, ¿sí? Le pasó tal cual como a quien, como a David, ¿sí? En ese mismo salmo, por ejemplo, el 69, el versículo 9, vamos a leer vamos a leer nada más este texto ya, pueden anotar los demás, ahí mismo en el Salmo 69, que son textos que generalmente nosotros rápidamente ubicamos como eh, o ligados al Mesías, ¿sí? Pero que originalmente no tenía nada que ver con el Mesías, ¿vale? Simplemente son aplicaciones que le dieron los escritores del Nuevo Testamento. O sea, no podríamos considerarlos como una profecía en sí, ¿vale? En el Salmo 69 dijimos, versículo 9, vamos a leer lo que dice aquí. Dice lo siguiente, dice, el celo por tu casa me consume. Esto también lo dijo David, ¿sí? Dice, los insultos de los que te vituperan caen sobre mí. O sea, David se sintió ofendido, dice, por las cosas que otros hacían, este, en contra de quién, de Dios, ¿sí? O sea, ofensas hacia Dios, dice que él las sentía casi propias, es lo que dice David. Y miren lo que dice Juan aquí en el capítulo 2, Juan 2, 17. Este es interesante, este texto. Miren, dice el versículo 17. Dice, y entonces sus discípulos se acordaron. Aquí está hablando de aquella vez que echó a los vendedores del templo. ¿Se acuerdan? Y miren lo que dice Juan. Dice, entonces sus discípulos se acordaron que está escrito. Que digan como aquí lo deja un poquito más claro. ¿Sí? Juan. Dice, ellos se acordaron de algo que estaba escrito por ahí en los Salmos. Y que dice, el celo de tu casa me consumirá. O sea, cuando vieron esa escena de Jesús, ahí ofendido obviamente, dice, por lo que estaba pasando en el templo, que eran ofensas hacia Dios, pero él las sintió propias porque él era Dios, ¿sí? David no era Dios, obviamente, pero él en su relación tan cercana que tenía con Dios, o sea, él se sentía también de esa forma, ¿sí? Entonces dice que los discípulos rápido, como que algunos empezaron a acordar de esas palabras de David, pero en sí ese texto, por ejemplo, no es una profecía, ¿sí? O sea, no estaba escrito ahí que Jesús un día iba a echar a los vendedores del templo, o sea, no tenía nada que ver, ¿sí? Simplemente lo aplicaron. Aquí Juan o algunos discípulos que recordaron esto dijeron, decía David, ¿no? Y así, pues, tenemos aquí una lista de textos, ustedes los pueden revisar, pero por ejemplo, estos textos, dijimos, como que fueron, bueno, no en sí profecías, sí, pero que fueron ligados al acontecimiento en ese momento porque se acordaba, ¿no? De que eh, era algo muy, muy relacionado, muy parecido, ¿vale? Y bueno, hubo profecías, por ejemplo, que se fueron entendiendo con el tiempo, ¿sí? A través de los siglos. Por ejemplo, esta profecía de Génesis 3:15, de Daniel 9, y por ejemplo, ¿qué dice Génesis 3:15? Bueno, habla de una palabras de Dios, ¿sí? A Satanás, que le dijo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. ¿Se acuerdan cómo dijo? Entre tu simiente y la simiente de ella. Dice, esto te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso, por ejemplo, en tiempos bíblicos no se comprendía bien a qué se refería. Esto fue hasta después de Cristo, ¿sí? Y siglos, pasaron siglos, o sea, no fue inmediatamente, por ejemplo, no sé, Pablo, los discípulos no hablaban de esto, ¿sí? Hasta mucho tiempo después.
Y en Daniel 9:24, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas que hace poco por ahí mencionábamos, tampoco se comprendía. Y este libro, acuérdense que dice que fue sellado hasta el tiempo de que, del fin, o sea, hasta no hace mucho, este texto empezó a tener que claridad. Y estas sí eran profecías, así literales, ¿vale? Aquí no había de, como los textos que mencionamos ahorita, que eran unas aplicaciones, ¿no? O relacionar con algún acontecimiento, esto era profecía pura, ¿no? Pero fueron entendidas muchísimo tiempo después. Y bueno, vamos a terminar con esto. Dice, cual áureo tesoro, esto viene en palabras de vida del gran maestro, dice, cual áureo tesoro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico, o sea, todo lo que las ceremonias, dice aquí, dice, llevaban la firma celestial, todo lo que hacían en el templo, que también hemos estudiado bastante, dice, había sido instituido por Cristo mismo, todo eso. ¿Sí? Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Todo eso era que una sombra, ¿se acuerdan? Como menciona Pablo. Sin embargo, dice, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel quien señalaban todos esos símbolos. O sea, estaban acostumbradísimos a hacer eso a diario. ¿Sí? Memorizaban textos, iban al templo, hacían sacrificios, etcétera, etcétera. Celebraban fiestas y todo apuntaba a quién. Jesús lo dijo, dice, todo habla acerca de mí. Y cuando vino Jesús dice que nadie lo reconoció. O sea, nadie dijo, oye, nadie lo aplicó a Jesús, como decíamos ahorita. Nadie. Dice, tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de generación en generación, dice, escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual, dice, de los sagrados escritos se perdió. En lugar, dice, el lugar donde se estaba atesorado todo el conocimiento, dice, que se les había otorgado y estaba abierto, dice, no lo sabían. Dice, Dios no esconde su verdad de los hombres, y esto también va para nosotros, ¿sí? Porque nosotros también, o sea, esto nos puede sorprender, ¿no? De sorprender del pueblo judío y decir, qué bárbaro, ¿no? Esto nos pasa a nosotros también. Ahí tenemos la verdad. Ahora, por ejemplo, todas esas profecías que ahorita hablamos, este, la mayoría son historia, ¿sí? Pero hay algunas de ellas, por ejemplo, que hablan de cuando Jesús va, que ahora sí a destruir para siempre el pecado, para siempre el mal y a sus enemigos, y que va a reinar para siempre, etcétera, etcétera. Esas profecías que los emocionaban a ellos, ¿sí? Prácticamente esas son para nosotros, ¿sí? Porque Jesús ya vino por primera vez, ya dio su vida por nosotros, y ahora falta lo mero bueno, como decimos, ¿sí? Pero también nosotros, dice aquí, nuestras tradiciones, nuestras interpretaciones de la palabra de Dios, a veces, dice, hacen que perdamos de vista lo esencial y lo verdadero. ¿Sí? Dice, Dios no esconde su verdad de los hombres. Ya hace poquito hablamos de eso, ¿no? Que a veces pensamos que Dios nos quiere esconder cosas, como por ejemplo acerca de su venida. No, no, es que eso nadie lo puede saber de sí. Hay que hablar de eso, ¿no? ¿Por qué nos metemos ahí en especulación? Dice, por nuestra propia conducta oscurecemos esa verdad para nosotros mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de quién era el Mesías y de que él era el Mesías. Pero su enseñanza y se exigía un cambio de qué? En sus vidas, un cambio de mente. Y eso también nos pasa a nosotros, ¿sí? Sus enseñanzas también nos exigen que un cambio radical en nuestra manera de pensar, en nuestras tradiciones, en nuestros conceptos que tenemos. Y eso no nos gusta. Porque siempre decimos, no, es que así me enseñaron, es que así me dijo el pastor, y es, bueno, pues síguele así. ¿Sí? Ellos, dice, vieron que si recibían a Cristo debían abandonar sus tradiciones, sus creencias, sus ideas, como nos pasa a nosotros también.
y nuestras prácticas, dice. Profesaban creer en las escrituras del Viejo Testamento, sin embargo, rehusaban aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, dice, que no fuera, no fuera que se convirtieran y vinieran, dice, y se vieran, perdón, impelidos a abandonar sus, sus opiniones preconcebidas. O sea, este Jesús venía a derrumbar todo lo que yo había creído. Y les digo, eso se repite en nuestra época. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que ellos que se les pudiera conceder. Y les digo, por ejemplo, muy triste que nosotros también que estamos esperando el regreso de Jesús, ¿sí? Eh, pues tampoco hablemos mucho de eso y tampoco sepamos mucho de eso. Eso es una ironía, ¿sí o no? Que lo estamos esperando, que decimos es que va a regresar y que va a venir por segunda vez, esto y lo otro. ¿Y cómo va a ser su venida? No, pues quién sabe. ¿Y cuándo será? Menos. Ni siquiera nos interesa a veces, ¿no? O nos asusta eso, a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a compartir esos mensajes? Entonces, ojalá que estas profecías, pues, nos hayan ayudado durante esta semana, este estudio nos haya ayudado, pues, a reafirmar, ¿no? Lo que, lo que Jesús vino a hacer aquí, este, de que él era, que convencernos de que él era realmente el Mesías. Todas esas profecías se cumplieron en Jesús. Algo, podríamos decir, imposible, ¿sí? O sea, estadísticamente imposible, ¿sí? En muchos personajes a lo mejor se pudo aplicar algo, ¿sí? Muchos que se decían el Mesías, ¿no? Porque decían, "Ah, mira, ahí se cumple, ¿no? Esto". Sí, pero era una cosa o dos cosas, pero en Jesús se cumplió todo, o sea, algo que decimos, eso es imposible, increíble, ¿no? Así que eso nos debe de animar a nosotros y sobre todo ahora que estamos esperando su regreso, que así todas esas profecías que hablan de ese regreso, este, se van a cumplir tal cual también, así como se cumplieron en su primera venida, que el Señor les bendiga.